Muy buenas tardes. En nuestra clase número 10 del 27 de marzo del 2020, nuestro concepto clave es el inconsciente. Este tema lo vamos a abordar dentro de la segunda unidad que corresponde al nacimiento del sujeto o división subjetiva. En esta unidad, el objetivo principal es favorecer una aproximación a los conceptos claves que tienen que ver con la construcción subjetiva. Entre estos conceptos claves tenemos el inconsciente y hoy vamos a abordarlo desde el texto de Freud, Nota sobre el inconsciente. Este texto es un texto temprano de Freud de 1912 en donde nos hace una serie de aclaraciones o ampliaciones en algunos casos. Es un texto en donde Freud intenta darnos las claves para entender el concepto de inconsciente, en donde él también hace una serie de aclaraciones que podrían llevar a confusión respecto a otras perspectivas teóricas. Freud como psicoanalista, o más bien Freud, un médico que en un momento dado decide proponer una manera diferente de entender al ser humano. Freud nace dentro de un marco teórico, dentro de una perspectiva teórica positivista en la cual pues se exige que todos los elementos científicos sean objetivos, se puedan confirmar, se puedan ver, se puedan medir y de pronto Freud deja esta formación aparte y decide proponer una manera diferente de entender al ser humano. Esto que él crea, que él se imagina, lo denomina psicoanálisis. Y es desde el psicoanálisis que nosotros podemos acercarnos al concepto inconsciente, siendo que para el psicoanálisis su objeto de estudio, su elemento clave, así como en las ciencias naturales, en la biología, por decir algo, o su objeto de estudio puede ser la célula, para el psicoanálisis el objeto de estudio es el inconsciente. Y en este texto de 1912, pues Freud nos acerca a entenderlo un poco más, a conocerlo y de esta manera poder nosotros entendernos a nosotros mismos un poco más. En esa línea de ideas, Freud comienza señalando dos objeciones que se le hacen al psicoanálisis respecto al inconsciente. Una de las objeciones es que no está de acuerdo de ningún modo que se diga que el inconsciente es una parte de la conciencia. Él se opone a esta idea señalando que a nivel de nuestros procesos psíquicos, el inconsciente no es una parte modificada de la conciencia, sino que de lo que se trata es que nuestra psique está dividida en varias partes. La conciencia sería una, pero el inconsciente sería otro. Y de esta manera, pues él argumenta, propone ciertos argumentos para desechar esta idea. Otra de las objeciones que Freud trabaja en este texto es la objeción que se le hace al psicoanálisis de tratar de entender la vida entre comillas normal, la vida consciente, a partir de la patología. También esta objeción plantea Freud es una objeción injustificada, puesto que también en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos manifestaciones de ese inconsciente a través de ciertas, digamos, a través, no, perdón, tenemos manifestaciones de este inconsciente como, por ejemplo, prácticas como los sueños, los lapsus linguis, los olvidos, los chistes y, por supuesto, manifestaciones patológicas. Y él muestra o trata de mostrar cómo
cómo estas manifestaciones patológicas tienen una dinámica, tienen unas características que se pueden encontrar en las manifestaciones como el chiste, por decir algo, como los sueños, como ciertas características se pueden encontrar también en estas manifestaciones que forman parte de nuestra vida cotidiana, que forman parte de lo que llamamos normalidad. Y de esta manera, pues, nos muestra que definitivamente no se podría objetar el hecho de sacar ciertos argumentos, ciertas explicaciones a partir de de un análisis juicioso, muy comprometido de las patologías. Por el contrario, en otro texto habla de cómo hay un delgado hilo entre la normalidad y la anormalidad y nos dice que definitivamente es muy fácil pasar de la normalidad a la anormalidad. En ese sentido, este texto es un texto este texto de 1912 es un texto muy interesante en cuanto que nos hace unas claridades, nos argumenta de un modo sencillo pero comprensible, nos argumenta cómo funciona nuestro inconsciente y nos muestra la importancia del inconsciente en la vida anímica, en la vida psíquica de los seres humanos. De tal modo que él comienza revisando esos pensamientos que quedan rezagados de la vida consciente, pero que al unirse con un deseo nuestro, un deseo inconsciente, se empiezan a tomar una dinámica, una fuerza importante en la vida anímica de las personas. En esa medida, tenemos que entonces, para acercarnos un poco más claramente al concepto de inconsciente, hablar primero que en nuestra vida anímica existen unas representaciones que pueden ser conscientes o inconscientes. Estas representaciones conscientes, pues de ellas sabemos todos los días, de ellas nos percatamos en nuestra vida cotidiana. Pero las representaciones de carácter inconsciente que se estarían de un modo latente en la vida anímica, en la vida psíquica nuestra, y estas representaciones latentes, pues son precisamente por estar en esa línea, no nos percatamos de ellas. Estas representaciones inconscientes, por lo general, son reprimidas, por lo general no aparecen dentro de nuestra conciencia. También Freud en este texto habla de cómo a nivel de las representaciones latentes están las preconscientes y están las inconscientes. Nos hace esta distinción, señalando que aquellas representaciones latentes de carácter preconsciente, pues son las que están como en pro, están como en una condición de hacerse conscientes de una manera más directa, mientras que las inconscientes, estas son más difíciles de acceder a la conciencia. Aquí debemos de hacer una claridad. Freud, en su trabajo descriptivo de su objeto de estudio, el inconsciente, él nos propone varias tópicas. Una tópica es aquella que trabaja en este texto 1912. Es la tópica en donde él hace una distinción entre consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces nos habla de estos tres elementos que forman parte de nuestra estructura psíquica. Y nos muestra también otra tópica, la tópica que tiene que ver con aquello que es aquella otra manera de entender nuestra estructura psíquica
que es una de las más conocidas, en donde nos, nos muestra que nuestra estructura psíquica puede estar dividida en yo, ello y superyo. Entonces, en este texto de 1912, él utiliza la tópica que hace referencia a la división o la estructura conformada más bien, a la estructura conformada por consciente, inconsciente y preconsciente. Y nos muestra cómo hay una serie de representaciones que están funcionando en nuestra vida psíquica en cualquiera de estos elementos de esta tópica. Luego nos habla de cómo existen mecanismos que impiden que estas representaciones latentes, representaciones del orden inconsciente, accedan a la conciencia. Dice que en el caso ya de nosotros existen una serie de defensas, unos mecanismos que él denomina mecanismos de defensa que impiden que nuestras representaciones inconscientes salten a la conciencia o emerjan en la conciencia. Esto tiene que ver con nuestro yo. Nuestro yo se percata de unas representaciones que le son nocivas, que le son preocupantes, que le generan angustia, y estas representaciones él las inhibe o él las obstaculiza mediante los mecanismos de defensa, y finalmente estas representaciones no acceden a la conciencia. Sin embargo, sabemos de ellas a través de los sueños, por ejemplo. En los sueños aparecen estas representaciones y muchas veces son los que recordamos como esos malos sueños, esas pesadillas que a veces tenemos y que tienen que ver con estas representaciones insoportables para el yo, que tratan de salir a través de los sueños. Sin embargo, cuando despertamos al día siguiente, pues no nos acordamos de ellas, o solamente queda en nuestra conciencia, queda en nuestra experiencia una angustia de que soñamos algo horrible, terrible. También tenemos que en los procesos psicoanalíticos, en los análisis, el paciente, el paciente genera unas resistencias ante aquellos, digamos, ante aquellas observaciones, ante aquellos comentarios que permitirían que esas representaciones inconscientes emergieran a la conciencia. Entonces aparecen lo que los analistas denominan las resistencias. Es decir, finalmente no podemos acceder a ese contenido inconsciente, ya sea por las defensas o ya sea por las resistencias. Freud, en este texto de 1912, pues nos hace, digamos, nos muestra tres tipos de aproximación al inconsciente, es decir, de explicaciones posibles sobre el inconsciente. Una explicación posible es la explicación descriptiva, la otra es de un énfasis dinámico y la otra es de un énfasis sistemático. En la explicación de carácter descriptivo, pues como su nombre así lo dice, es una explicación que se encarga de mostrar las diferentes partes, los diferentes elementos de nuestra estructura psíquica. Simplemente las caracteriza. Mientras que en el análisis o en la aproximación dinámica nos habla cómo el inconsciente tiene una fuerza y esa fuerza, aunque nosotros los seres humanos no la entendamos y no conozcamos mucho de nuestro inconsciente, esa fuerza que está en el inconsciente es eficiente, nos determina nuestra vida consciente. Es decir, esa fuerza inconsciente está determinando nuestra vida consciente, de tal modo que Freud nos permite señalar o tener muy claro cómo nuestra vida consciente está totalmente determinada por fuerzas de carácter inconsciente que desconocemos, que no entendemos, pero que están ahí determinando nuestra vida
consciente en nuestra vida cotidiana. Y en esa medida está este análisis dinámico que nos presenta Freud, está mostrando cómo hay una relación entre las diferentes partes de nuestra vida psíquica, cómo este inconsciente está determinando esta parte consciente. Y, y cómo también el tener una aproximación completa, amplia y tener en cuenta este carácter determinista del inconsciente, pues nos aproxima de un modo más completo, más amplio, más claro a entender nuestra vida psíquica y a entender cómo funciona nuestro inconsciente en la vida cotidiana. Bueno, en esta última parte entonces debo señalar que vamos a dejar el tema hasta este punto para, para disponerme a recibir sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios por correo. Es importante esta comunicación por correo. Recuerden que por ahí me pueden hacer preguntas y con mucho gusto yo las estoy contestando. Digamos que con esta aproximación cerramos entonces esta parte del inconsciente y damos paso a la al concepto de identificación que teníamos para el día de hoy. Entonces, les invito a revisar nuestro Moodle, que es por medio del cual podemos tener una comunicación más fluida. Ahí voy a subir esta presentación y obviamente ya las presentaciones anteriores están activadas para su consulta. Por favor, revisen Moodle, que ahí voy a poner el taller asociado a este tema de el inconsciente, perdón, no del inconsciente, asociado al tema de la identificación. Bueno, ha sido un placer. Deseo que esté muy bien de salud y pues nos estamos comunicando y comunicando mediante estas diferentes opciones tecnológicas. Un abrazo.